¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Y efectivamente hoy en nuestro segmento de Debates y Soluciones abordaremos un tema de suma importancia y es el déficit en ingreso y el futuro del INSS. Se estima que para este año el déficit en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social podría alcanzar los 8.000 millones de córdobas. Para abordar este importante tema ya se encuentra más que listo nuestro invitado, Dili Vargas. Así es, Danielita Rodríguez, estaremos conversando sobre este tema con el licenciado Luis Murillo Orozco. Él también como economista nos va a hablar un poquito sobre ese déficit de ingresos, también ese futuro que puede ser, y así es que a todas aquellas personas cotizantes de INSS a poner mucha atención para todas las orientaciones que nos dé y lo que vamos a aprender también sobre ese déficit. ¿Por qué es un déficit? Él nos lo va a explicar, Dani. Así es, y no olvidando una posible solución, porque siempre tenemos que pensar en las soluciones para la salida de esta actual crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país y que definitivamente afecta a varios sectores. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Antes que todo, felicitarlo por los 14 aniversarios. Gracias. De la revista del primer lugar. Gracias. Bien. Okay. Su apreciación en cuanto a la actual situación en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el déficit que se vive aún. Bueno, en primer lugar, el seguro social está directamente proporcional al estado de la economía. Es decir, cuando la economía va bien, el seguro social va bien. Cuando la economía va mal, el déficit, ¿verdad?, y del sistema de seguridad social va mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es una tergiversación de la naturaleza del seguro social. El seguro, o se viene hablando del seguro social en Nicaragua desde los años 20, aunque en 1950 se incorporó dentro de la Constitución política. Sin embargo, la naturaleza inicial era de prima escalonada. Eso significaba dos cosas. Uno, de que el sistema iba a acumular reservas técnicas, y dos, de que deberían de ser administrados los fondos de inversión. Eso, digamos, funcionó bastante bien hasta la década de los años 60, ¿verdad?, cuando el gobierno de Somoza comenzó a modificar y trasladó la naturaleza de la prima escalonada a lo que es una naturaleza que es de una especie de reparto simple, en donde los cotizantes, ¿verdad?, aportaban y luego en este caso cubrían a los pensionados, pero también se le incorporó un elemento de solidaridad, y es el hecho de que no solamente parte de los recursos del seguro social iban para los pensionados, sino que para algunos grupos vulnerables, ancianos, niños discapacitados, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que los diferentes gobiernos han venido utilizando como la caja chica el seguro social, de tal manera que nosotros para el año 2007-2008 teníamos un déficit, ¿verdad?, que no superaba los 211 millones de dólares. El año pasado nosotros cerramos en 5.600 y de cumplirse una serie de condiciones en la actualidad podríamos llegar un poco más de 8.000 millones de córdobas. Según algunas investigaciones para el año 2018, todavía para diciembre de 2018 se había perdido 163.980 afiliados, que representaba el 17.9% en total, en pérdidas prácticamente. Ahora, en caso dejar de percibir esto. Ahora, doctor, en caso, sumado a lo que Odili refería, en caso de mermarse los afiliados, el déficit seguiría cayendo. Claro, y una pregunta que tú me hacías, ¿verdad?, fuera de cámara, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que pierde el país entero y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, el Estado tiene la obligación de cubrir los déficits públicos. Entonces, si el Seguro Social no es capaz de tener una solvencia de carácter financiera, esta debería de ser asumida por el Estado, y el Estado tiene solamente una fuente, que es el presupuesto general de la República. Entonces, ¿qué significaría? De que al cubrir ese déficit, el endeudamiento público vendría aumentando, y eso a mí me preocupa bastante, porque antes de la crisis el déficit de endeudamiento público sobre el Producto Interno Bruto
era del 48%. Después de la crisis ha venido aumentando más de 3 puntos, es decir, nosotros estamos en más del 51%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay unas condiciones en donde todavía la economía nicaragüense no ha caído al nivel de los 80 ni a nivel de la economía venezolana en la actualidad. Por ejemplo, no se puede hablar de una devaluación, no se puede hablar de una inflación elevada. Sin embargo, no hay en este caso condiciones para poder aguantar esto, es decir, déficit en el Seguro Social, déficit de más de 11.000 millones de córdobas en el presupuesto general de la República, niveles de desempleo. Es decir, si la economía va mal, el Seguro Social va mal. Ahora se habla de que de agudizarse la crisis habrían unos 48.000 desempleos, esto en el caso de los del Estado. Bueno, recordemos de que el Estado está en una posición bastante crítica en la actualidad, de un déficit de más de 11.000 millones de córdobas. Entonces lo que se ha hablado es una especie de plan de compactación. En Nicaragua han habido 2 planes de este tipo, en donde el Estado ha venido reduciendo la cantidad de sus recursos humanos. El primero lo hizo el gobierno de la década de los años 80 y específicamente en el año de 1987, con algo que se llamó el plan de compactación. En ese plan de compactación se mandó a retiro con indemnización a más de 150.000 personas. Sí. Luego el gobierno de doña Violeta, ¿verdad?, hizo un programa de ajuste estructural y estableció algo que se llamó el plan de movilidad laboral, que también envió más de 60.000 personas, ¿verdad?, con indemnización, y puso de moda algo que se llamaba las MIPYMES, las micro, medianas y pequeñas empresas, que dicho sea de paso, ha sido aumentado con el nivel de informalidad que tiene esta economía. Doctor, se ha hablado bastante en el déficit del INS, pero es algo histórico. Antes no era el INS, se llamaba INSBI, pero en algún momento el INS actual ha tenido su momento cúspide de decir no le debemos a nadie, no hay déficit, estamos totalmente avanzando en todo sentido y las personas afiliadas, los pensionados pueden estar tranquilos. ¿Ha llegado algún momento y eso cómo fue bajando? Bueno, lógicamente el INS comenzó en el año de 1957 a operar, aunque dentro de la Constitución en el 50 ya se había establecido. Sí. Entonces, en los primeros 20 años fue superavitario por una simple y sencilla razón. Todavía no había, en este caso, muchos compromisos de pago de pensiones. Entonces, los ingresos eran mayores que los egresos. Y además, las reservas técnicas comenzaron a aumentar. Sin embargo, los diferentes gobiernos han tomado como caja chica, y voy a poner, digamos, algunos ejemplos. El gobierno de Somoza en la década de los años 60 comenzó en este caso una política un poco asistencialista y le incorporó, ¿verdad?, a la naturaleza de prima escalonada algo que se llamó la solidaridad, y entonces se le cambió el nombre de INS a INSBI, ¿verdad?, de bienestar social. Sí. Pero en ese momento prácticamente lo que se hizo fue agarrar parte de las instalaciones que los cotizantes habían pagado, tenían sus propios hospitales, sus propias clínicas, y se lo pasó al sistema de carácter público. ¿Verdad? Y luego se han venido manejando muy mal las inversiones en este país, de tal manera de que una de mis hipótesis es que en la actualidad el Seguro Social tiene más una crisis de inmovilización de recursos de inversión que de falta de recaudación hasta antes de la crisis. ¿A qué se deberá eso? Bueno, se debe a que prácticamente hay un mal monitoreo y una mala regulación por parte del ente regulador. ¿Por qué? Porque la ley es clara y te dice de que si tú tienes los recursos y vas a hacer inversión, la inversión tiene que ser controlada y no de largo plazo. Es decir, ¿cómo es posible que el sistema de seguridad social esté invirtiendo en bienes raíces, cuando los bienes raíces en periodo de crisis prácticamente bajan de valor y lo que tiene es una cantidad de propiedades que nadie está en capacidad de comprar, y prácticamente eso viene mermando la reserva técnica y aumentando el nivel de endeudamiento público al Estado? Ahora, para este año, doctor, ¿habrá un decrecimiento o se mantendrá el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? Yo creo que la situación es bastante crítica y, como dije al inicio, depende de la evolución que tenga la economía. Es decir, si se concreta este plan de 48.000 personas solamente en el sector público, y tomemos en cuenta, por ejemplo, si se aplica
el retiro de Nicaragua del CAFTA, 150.000 personas de la zona franca fácilmente van a salir despedidos. Solamente allí tenemos más de 220.000 personas fuera. Entonces, un sistema prácticamente de seguridad social vive de la recaudación, de las reservas técnicas y de cómo le va a devolver esos recursos a los que trabajamos por muchos años. ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí se han tomado muy malas decisiones. Y alguien una vez me preguntó esto de la pensión reducida. Entonces yo le decía, mire, le voy a dar, digamos, dos respuestas. Uno como economista y otro como no economista. Si a mí me pregunta como no economista, yo diría, está bien, ¿verdad? Porque las personas hizo su esfuerzo y le devolvieron, digamos, parte de su plata. Pero como economista yo diría que fue una mala decisión, porque es muy claro y te dice de que si una persona no cotiza, ¿verdad?, al menos 750 semanas, prácticamente no tendría derecho a la cotización. Lo que pasa es que por cuestiones políticas, humanitarias o sociales se aplicó, pero esto viene afectando el déficit, y hay algo en economía que se dice de que no hay almuerzo gratis. Es decir, si uno o el Estado le da una pensión reducida, lo que vamos a terminar pagando eso somos el resto de nicaragüenses. Así es. Ahora, ¿se podría recuperar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social o se mantendría una estabilidad en este mismo? ¿Cuál sería el plazo que nos tomaría recuperarlo, estabilizarlo? Bien, esto depende de la naturaleza de la economía. Yo considero de que si en los primeros 6 meses de este año llegamos a un acuerdo, siendo bastante optimista, la economía podría tomar la senda positiva, no como antes de la crisis, entre 3 y 5 años. ¿Verdad? De no llegar así, nosotros ya entramos en una recesión técnica. La recesión técnica se da cuando en 2 trimestres consecutivos caen los principales agregados macroeconómicos. Entonces, si nosotros seguimos así, en los próximos 2 años, entraríamos a lo que es una depresión económica, con problemas como hiperinflación, aumento de la indexación, porque aquí no hay que confundir la indexación con la dolarización, y lo digo de manera muy fácil. Una dolarización de una economía es cuando sustituís legal y formalmente una moneda nacional por una moneda extranjera. Y hay algunas condiciones. Por ejemplo, El Salvador lo pudo hacer porque tiene más de 8.000 millones de Córdoba en forma de remesas familiares. Mientras que una indexación es cuando vos perdés confianza en la moneda nacional, y para cubrir esa desconfianza en esa moneda nacional, todas las transacciones las equiparas a una moneda extranjera. Y es cuando nosotros vamos a una tienda y te dice, bueno, te vendo este pantalón a $20 al tipo de cambio. Entonces no hay que confundir indexación con dolarización. Sí, hay expertos también en la materia que decían que no puede pasar el año 2019 sin reformas al INSS. ¿Esto qué implicaría? Porque también otros expresaban que quizá ya estarán las reformas, pero que hay temor de publicarlas porque de ahí quizás estalló la crisis sociopolítica en nuestro país. No fue lo que causó, pero sí que de ahí estalló, dicen algunos expertos. Yo creo que las reformas hay que verlas desde 2 tipos de puntos de vista, reformas coyunturales y reformas estructurales. ¿Verdad? Las reformas estructurales las planteó muy claramente el Fondo Monetario Internacional desde antes de la crisis. Sí. Y estaban, digamos, dadas principalmente en 2 elementos. Y era aumentar el número de cotizaciones y aumentar el número de años para la jubilación, de 60 a 65, que dicho sea de paso, eso es una tendencia en todo el mundo. Pero también aquí hay algunas reformas coyunturales que dependen de la voluntad política y de los intereses. Por ejemplo, los gastos financieros y administrativos, el manejo de las inversiones, ¿verdad? Y el hecho de inmovilizar aquellas pensiones especiales que no sigan soportando o siendo una carga para el presupuesto del Seguro Social. Bueno. Ahora, doctor, antes de entrar al aire, nosotros conversábamos de una posible solución, y es que esta debe de estar latente. De manera breve, ¿cuál sería la solución a este problema en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? Bueno, esta solución pasa por una solución política del país, y es el diálogo nacional y reforma. Yo plantearía, digamos, algunas reformas que son fundamentales. Uno, reforma a la ley a la ley del Consejo Supremo Electoral. 2, reformas a la ley de seguridad social. Y 3, reforma
tributaria en este país. Con esas 3 reformas, y todavía no estoy hablando de elecciones, eso es una cuestión política que creo que se debe dilucidar en un referéndum. Ok, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.